Tengo un montón de preguntas, como la semana pasada no hice, hubo una desconexión. Vamos a verlas. Empiezo, sí. Capítulo 26. Voy a empezar por atrás hoy. ¿Estas preguntas las tenías desde hace tiempo o surgen según vas estudiando? No, según voy estudiando, pero tengo acumuladas preguntas, que no, es imposible que me resuelvas todas, porque no hay tiempo. Vale, sí. Capítulo 26, la transición. Ujú. El párrafo 1, párrafo 2 y párrafo 3. ¿Pero qué subcapítulo? El primero, al principio del capítulo. Párrafos 1, 2 y 3. Sí, porque Bien, tengo varias preguntas de esto. vamos a ir tranquilamente con ellos. A ver. El sacrificio de la unicidad. El sacrificio es una idea clave en la dinámica del ataque. Es el eje sobre el que toda transigencia, todo desesperado intento de cerrar un trato y todo conflicto alcanza un aparente equilibrio. Como el ego surge de la sensación de insuficiencia, de escasez, la pérdida está implícita en cualquier tipo de interacción que el ego entabla. Por eso dice que todo conflicto alcanza un aparente equilibrio, porque el ego entiende la pérdida o el sacrificio como un ajuste como consecuencia de la proyección. Si yo me siento insuficiente y proyecto inconscientemente esa insuficiencia afuera, cuando ahí afuera hay una pérdida, ahí afuera, como si no tuviera nada que ver conmigo, creo que se está satisfaciendo mi sensación de insuficiencia. Si alguien más pierde, yo gano, yo estoy en paz, porque algo allá afuera ha hecho justicia. Vale. Es el símbolo del tema central según el cual alguien siempre tiene que perder. ¿Ves? Por eso mismo. Es muy importante comprender esta forma de proyección. Si yo me siento insuficiente y proyecto la insuficiencia afuera, es porque no estoy de acuerdo con ella. No me siento en paz con mi insuficiencia. Eso me hace proyectarla. Es la base de toda proyección. Liberarme poniendo allá afuera todo lo que me molesta. Ahora que ya está allá afuera, si esa insuficiencia es castigada mediante la pérdida, creo que me estoy librando de ella. ¿Ves? Porque algo allá afuera ha hecho justicia, ha conseguido acabar con aquello que me molestaba. Todo esto evidentemente ocurre a un nivel inconsciente, pero la mente responde de esa forma. A veces puede ser también consciente. Sí, también, pero no del todo, porque nadie que supiera lo que significa para su estado mental lo haría. Vale. Digamos que es un estado de semi-inconsciencia. Alguien siempre tiene que perder. El hincapié que hace en el cuerpo es evidente, pues el sacrificio es siempre un intento de minimizar la pérdida. El cuerpo en sí es un sacrificio, una renuncia al poder a cambio de quedarte con una pequeña porción de él para ti solo. A ver, manifestarse como estamos ahora mismo a través de un cuerpo es un sacrificio. ¿Por qué? Porque renunciamos al poder de lo que somos. ¿Cómo renunciamos al poder de lo que somos? Restringiendo nuestra capacidad a la experiencia física. El curso lo explica. Un hijo de Dios puede limitar o restringir su poder a casi nada. No puede perderlo, pero puede volverse inconsciente. Una renuncia al poder a cambio de quedarte con una pequeña porción de él para ti solo. Esa pequeña porción del poder es ese poder de la mente que dedicamos a la fabricación, a apoyar este mundo ilusorio con nuestra identidad ilusoria. Para que todo esto parezca ocurrir, tenemos que alimentarlo. ¿De dónde se alimenta toda esta fantasía? De nuestra propia mente. Es la forma en la que limitamos nuestro poder y nos quedamos con una pequeña porción de él para nosotros solos.
¿Ves? Para esta sensación de ser únicos, especiales, diferentes, invertimos nuestro poder en alimentar esta idea de exclusión y de separación. Ver a un hermano en otro cuerpo, separado del tuyo, es la expresión del deseo de ver únicamente una pequeña parte de él, el cuerpo y todo lo que la mente manifiesta a través de ese cuerpo. Eso es una pequeña parte de él, no está manifestando todo lo que él es. Y de sacrificar el resto. Claro, si te centras en esa parte, es a costa del resto de lo que tu hermano es. Porque tu hermano, dice el curso, no es solamente su cuerpo ni lo que se manifiesta a través de él. Contempla el mundo y verás que nada está unido a nada más allá de sí mismo. Todas las aparentes entidades pueden acercarse o alejarse un poco, pero no pueden unirse. El cuerpo pareciera ser esa limitación a unirse, que el ego trata de compensar mediante la sexualidad, pero que en realidad no funciona, porque el cuerpo es algo externo a ti y no te puedes unir a tu hermano, dice el curso, a través de algo externo a ti, como es el cuerpo. Entonces no estamos hablando de una verdadera unión. Nada en este mundo se une verdaderamente, especialmente si tiene el cuerpo como identidad. El mundo que ves está basado en el sacrificio de la unicidad, entre comillas, porque esto es imposible. Es la imagen de una total desunión y de una absoluta falta de unidad. Alrededor de cada entidad se erige una muralla tan sólida en apariencia que parece como si lo que se encuentra adentro jamás pudiese salir afuera, y lo que se encuentra afuera jamás pudiese llegar hasta lo que se encuentra oculto allí. Cada parte tiene que sacrificar a otra para conservar su propia integridad. Como todo está basado en esta aparente separación, la unión no es posible y pareciera que ese intento de unión es siempre a costa de algún tipo de pérdida. Por ejemplo, en la relación especial, en la relación de pareja, esto se ve claramente. Para yo unirme a alguien, creo que eso es a costa de mi libertad. Hay un acuerdo como tácito de que deben cumplirse ciertas condiciones. ¿Ves? Para que el otro se acerque lo máximo posible a mí, y eso pareciera incluir el cuerpo, yo he de sacrificar algo también. Se percibe así, en realidad no es así, pero se percibe de esta forma. Por eso dice que cada parte tiene que sacrificar a otra para conservar su propia integridad. Pues si se uniesen, cada una perdería su identidad individual y es mediante esa separación como conservan su individualidad. O el concepto del yo. Es lo mismo. Para yo conservar el concepto que tengo de mí mismo, tengo que mantener vigente esa separación. Ese espacio como de intimidad, como oculto, como secreto. El otro nunca puede llegar ahí. Eso es lo que me da identidad. Lo poco que el cuerpo mantiene cercado se convierte en el yo, el cual se conserva mediante el sacrificio de todo lo demás. Y todo lo demás no puede sino perder esta pequeña parte y permanecer incompleto a fin de mantener intacta su propia identidad. Fíjate bien, porque esto es muy, muy profundo lo que está diciendo y es importante comprenderlo bien. Esto, para poder entenderlo, tenemos que colocarnos en esa idea del yo frente al mundo, el yo frente a los demás y el cuerpo como una barrera, como un límite que mantiene adentro, en apariencia, eso que yo quiero conservar. Y que cuando permito que alguien se acerque lo suficiente, tiene que perder algo a cambio. Igual que yo estoy dispuesto a sacrificar una parte con tal de conservar esta idea que tengo sobre mí mismo y a la vez intentar estar lo más cerca posible del otro. Esto parece una locura y de hecho lo es, pero es como funciona la mente. Lo único que hace aquí el curso es explicar cómo funciona esto. Por eso, algunas personas tienen problemas en las relaciones, porque perciben todo esto,
pero no saben muy bien lo que está pasando. No saben muy bien por qué sienten que tienen que perder o sacrificar algo para acercarse a alguien, y entonces deciden mejor estar solas. Pero no llegan a comprender la profundidad de esto que está explicando aquí el curso. Por eso digo que es importante colocarse en esa perspectiva que está describiendo aquí. Dice, lo poco que el cuerpo mantiene cercado se convierte en el yo. Esta idea que cada uno tiene de sí mismo. El cual, este yo, se conserva mediante el sacrificio de todo lo demás. ¿Por qué? Porque para conservar esta idea acerca de mí mismo, tengo que rechazar, tengo que negar todo aquello en mi vida que no encaje. Fíjate, es una idea limitada y falsa con la que me identifico. Como es una idea falsa, tiene que ser protegida. Se protege mediante el acto de negar o de rechazar, de mantener afuera todo aquello que supone una amenaza para esta idea. Por eso dice, lo poco que el cuerpo mantiene cercado se convierte en el yo, el cual se conserva mediante el sacrificio de todo lo demás. Todo lo demás es lo que no encaja con la idea que yo quiero tener acerca de mí. Y todo lo demás no puede sino perder esta pequeña parte y permanecer incompleto a fin de mantener intacta su propia identidad. En esta percepción de ti mismo, la pérdida del cuerpo sería ciertamente un sacrificio. De hecho, sería tu identidad, básicamente. Pues ver cuerpos se convierte en la señal de que el sacrificio es limitado y de que aún queda algo que es exclusivamente para ti. Y para que esa ínfima parte te pertenezca, se demarcan límites en todo lo que es externo a ti, así como en lo que crees que es tuyo. Pues dar es lo mismo que recibir, es decir, no puedes percibir otros cuerpos de manera diferente a como percibes tu propio cuerpo, que tiene la finalidad de conservar ese yo intacto. Y aceptar las limitaciones de un cuerpo es imponer esas mismas limitaciones a cada hermano que ves, como consecuencia de la proyección. Pues solo puedes ver a tu hermano como te ves a ti mismo. Interesante. Uf. Lo que da para mucho, ¿eh? Sí. Y luego en el párrafo 6 de ahí mismo, dice en la frase 3 del párrafo 6. Escucha pues el himno que te canta tu hermano, y según dejas que el mundo retroceda, acepta el descanso que su testimonio te ofrece en nombre de la paz. Pero no lo juzgues. Pero no lo juzgues, pues si lo haces, no oirás el himno de tu liberación, ni verás lo que le es dado a él atestiguar, a fin de que tú puedas verlo y regocijarte junto con él. Esta es una de esas partes del curso que utiliza metáforas y abstracciones para describir lo que está más allá de la percepción, lo cual es ya algo extraordinario, por lo menos el intento. Escucha, pues, el himno que te canta tu hermano. ¿Cuál es el himno que me canta mi hermano? Para empezar, no está hablando del personaje, así que no es algo que puedo percibir inmediatamente. El himno que canta mi hermano es una forma de reconocimiento. Cantar en alabanza de implica reconocer. Hay una parte de mi hermano, puesto que el Espíritu Santo está en él, que reconoce lo que soy y que ha estado dispuesto a formar parte de mi experiencia para que conjuntamente tengamos la oportunidad de sanar nuestras mentes. Por eso dice el curso que estás en deuda con tu hermano, porque tu hermano hace algo por ti, igual que tu hermano está en deuda contigo, porque tú haces lo mismo con respecto a él. Ese es el himno que te canta tu hermano,
y según dejas que el mundo retroceda, es decir, que la percepción distorsionada que has aprendido a través del mundo se haga a un lado, acepta el descanso que su testimonio acerca de quién eres, lo cual debe producirte paz, te ofrece en nombre de la paz. Pero no lo juzgues, no juzgues a tu hermano. Pues si lo haces, no oirás el himno de tu liberación, el reconocimiento de todo lo que hemos descrito hace un momento, ni verás lo que le es dado a él atestiguar, el testigo de tu liberación, a fin de que tú puedas verlo y regocijarte junto con él, porque a no ser que compartas tu liberación con él y él se convierta en tu testigo, tú no puedes ser consciente de que te estás liberando. Y él se ha prestado a ser el testigo de tu liberación. Si le juzgas, no podrás ser consciente de esta liberación que él atestigua. Esa es su función especial y la mía, ¿no? Que habla el curso, ¿no? No es exactamente así. La función especial es una manera en que el Espíritu Santo utiliza tus puntos fuertes o tus cualidades. Que te relaciones con el otro no implica necesariamente que seas consciente de realizar una función especial. Por ejemplo, mi función especial es esto que estamos haciendo ahora. Pero independientemente de que yo me dedicara a esta función, seguiría interactuando con los demás. La interacción es prácticamente inevitable. Entonces la interacción no es necesariamente tu función especial, pero tu función especial está implicada en tu interacción con los demás. Vale. Que es un poco ahí. Es que tengo preguntas sobre eso, precisamente, y pensaba que venía a significar lo mismo. Como tu función especial tiene que ver con tu sanación, y la mejor herramienta de la que dispones es la interacción con los demás, suele estar vinculado a eso, a la interacción con los demás. Ok. Capítulo 25, subcapítulo 8, párrafo 1. ¿El párrafo completo? Pues sí, casi mejor. El Espíritu Santo puede usar todo lo que le ofreces para tu salvación, pero no puede usar lo que te niegas a darle, ya que no puedes quitártelo no puede quitártelo sin tu consentimiento. Pues si lo hiciera, creerías que te lo arrebató en contra de tu voluntad, y así no aprenderías que tu voluntad es no tenerlo. Es una de esas explicaciones completamente redondas del curso. Porque la mente comienza interpretando originalmente que el espíritu podría arrebatarte algo en contra de tu voluntad, por eso el miedo al Espíritu Santo, y acaba la explicación sin ningún lugar a dudas de por qué el espíritu en ningún caso podría quitarte algo que tú no le ofreces. Por eso la idea del sacrificio es completamente absurda en relación al espíritu, a la verdad o al curso, que es lo mismo. Voy a repetirlo. El Espíritu Santo puede usar todo lo que le ofreces para tu salvación, pero no puede usar lo que te niegas a darle, ya que no puede quitártelo sin tu consentimiento, pues si lo hiciera, creerías que te lo arrebató en contra de tu voluntad, y así no aprenderías que tu voluntad es no tenerlo, porque tu voluntad es no tenerlo, si no está de acuerdo con la voluntad del Espíritu Santo, solo que tú todavía no eres consciente de que esa es tu voluntad. Si el Espíritu te lo arrebata, sigues sin ser consciente de que tu voluntad es no quererlo. Él no necesita que estés completamente dispuesto a entregárselo,
Pues si ese fuese el caso, no tendrías ninguna necesidad de él, del Espíritu. Y aquí está el punto clave de la entrega. Que necesitas estar dispuesto a entregárselo, pero tu disposición no tiene que ser necesariamente completa, porque si lo fuera, no tendrías necesidad del Espíritu Santo, que es quien va a hacer la otra parte del trabajo. Esto tiene que ver con el valor, con el dar el valor a... Sí, darle claro. el valor, mejor dicho. Claro, porque mientras lo valores, el Espíritu no lo puede transformar. Perdón que interrumpa. Sí. Perdón. Estamos hablando entonces del primer paso, perdonadme por la voz, que estoy un poco fónico. Sí. El primer paso de la entrega, ¿no? Que es todo lo que es los dos pasos de la identificación. La identificación Más bien de la estaríamos creencia. hablando de uno de los últimos, que es la disposición. Por eso dice, Él no necesita que estés completamente dispuesto a entregárselo. Sí dispuesto en parte, pero no completamente dispuesto. Pero Andrés, yo Sí. te he oído siempre decir que la identificación es totalmente necesaria. Claro, Precisamente una de mis preguntas es esta. claro, pero ahí no lo está negando en ningún caso. Fíjate que está diciendo, Él no necesita que estés completamente dispuesto. Que no estés completamente dispuesto no significa que no tengas cierta disposición, y esta disposición viene de haber identificado el valor que tenía para ti y darte cuenta de que ya no lo quieres. Es ese no quererlo lo que te dice que no tienes que estar completamente convencido, pero sí suficientemente convencido o dispuesto a entregarlo. De acuerdo. ¿Vale? Pero sería imposible hacer una entrega si no has identificado previamente el valor que tiene para ti. Por esa razón el Espíritu entonces no hace nada con ello, porque en ese caso lo interpretarías como si se te estuviera arrebatando. Eso es lo que el Espíritu no puede hacer. Bien, de acuerdo. Gracias. Ahora andamos en el primer paso. Gracias. Vale. Pero sí necesita que prefieras que Él lo tome a que tú te lo quedes solo para ti, y que reconozcas que no sabes qué es lo que no supone una pérdida. Fijémonos, porque aquí está hablando de la pequeña dosis de buena voluntad. Pero sí necesita que prefieras que Él lo tome a que tú te lo quedes solo para ti, y que reconozcas que no sabes qué es lo que no supone una pérdida para nadie. Por ejemplo, tienes un conflicto con alguien. En este conflicto, como reconoces que no estás en paz, te das cuenta de que necesitas ayuda. Pero pedir ayuda se interpreta como una amenaza para tu identidad, que se basa en tener razón. Tú apoyas tu concepto de ti mismo en tus creencias. Y si estás peleándote con alguien, estás intentando reafirmar tu identidad, puesto que temes perderla, a través de reafirmar tus creencias. ¿Cómo no va a sentir miedo la mente si cree que la identidad está en peligro? ¿Qué ocurre entonces? Que prefieres encargarte tú de la pelea, porque es lo que has hecho siempre. En la medida en que destruyo al otro, yo prevalezco y mi identidad está a salvo. Si yo me planteo mínimamente, estando como estoy en conflicto, entregarle la situación al Espíritu Santo, podría ser, intuyo que podría ser, que el Espíritu Santo no apoyara mi idea acerca de mí, la idea que tengo de mí y que pretendo reforzar a través de esta pelea con el otro. Y si le entrego al Espíritu Santo esta situación, y ello implica que me dé cuenta de que estoy equivocado, sabiendo o creyendo como creo que tener razón es una forma en la que apoyo o refuerzo mi identidad, la cual creo que está en peligro. Fijémonos bien en esto.
tengo miedo de perder mi identidad. Si no, no la defendería. La defiendo a través de mis creencias y las defiendo de los demás. Si no defiendo mi punto de vista, mi identidad está en peligro, porque dejo de apoyarla con mis creencias. Eso es la desesperación total. Si me planteo, puesto que estoy en conflicto, entregarle la situación al Espíritu Santo, podría ser que el Espíritu Santo me mostrara que mi idea acerca de mí mismo, la idea que trato de defender, es falsa. Y no quiero hacerlo, porque eso hace que me sienta en peligro. Quiero seguir apoyando la idea que tengo de mí como estoy acostumbrado a hacerlo. Si de pronto entrego la situación y esa ínfima apertura mental me muestra que estoy equivocado, ¿qué hago con lo que pienso acerca de mí? Porque empieza a desvanecerse, empieza a debilitarse, entro en pánico. Necesito estar seguro de quién soy. Y de pronto lo entrego y puedo sentir en los segundos iniciales de la entrega que el espíritu me traiciona. Porque me arrebata, no es que me arrebate, es que yo he estado dispuesto a entregárselo, aunque sea mínimamente, pero no con total convicción. Me arrebata lo que yo utilizaba como defensa, que es mi punto de vista. Pero, si mantengo mi confianza, llego a la conclusión, al cabo de los segundos siguientes, de que era más conveniente para mí estar equivocado en cuanto a esa idea que trataba de defender del otro. ¿Por qué? Porque a pesar de entregar la situación, no desaparezco. No me extingo. Y no solamente no me extingo, sino que mi perspectiva con respecto a la situación cambia y pasa a otro nivel. En ese nivel, por encima del campo de batalla, ya no tengo ninguna necesidad de seguir defendiendo esa triste idea que tenía acerca de mí. Con lo cual, el otro deja de ser un enemigo inmediatamente. Dejar de ver al otro como un enemigo hace que desaparezca la idea del conflicto. Con lo cual, la paz regresa. Pero solamente me doy cuenta de que me convino más estar equivocado cuando he estado dispuesto a pasar al otro lado. Mientras tanto, creo que mi salvación depende de reafirmar mi punto de vista. Y del que el otro cambie, que no cambie yo. Por supuesto, porque para que yo mantenga este punto de vista, el otro tiene que darme la razón y por lo tanto reconocer que estaba equivocado. Y ahí cuando yo me equivoco, ahí cuando ya tiro todo por tierra. Cuando intento que el otro se adapte a mí, ¡fua! Eso es. Una separación en una relación muestra justamente esto que estamos hablando. Para que yo pueda conservar lo que creo ser, tú tienes que desaparecer de mi vista. Porque tu simple presencia me recuerda que mi identidad está en peligro. Porque si tú y yo discutimos constantemente, significa que me veo obligado a defender constantemente la idea que tengo sobre mí. Y eso me recuerda todo el tiempo también que es una idea débil y que está en peligro. Así que prefiero que salgas de mi vida antes de sentir que estoy en peligro. Y si no hay conflicto, no hay... Depende, Está porque puede haberse llegado a un acuerdo dentro del conflicto. Puede ser que Sí, la idea que yo tengo acerca de mí y que quiero defender encuentre en ti un aliado y tengamos algún tipo de acuerdo mediante el cual yo sacrifico una parte a costa de que tú sacrifiques otra.
Y esa parte que sacrificamos es un precio que nos parece adecuado pagar por mantener el concepto del yo de cada uno intacto. Son acuerdos de mentes. Eso en mi caso se ajusta más, Ujú. porque no hubo ningún tipo de conflicto nunca. De voces, ni nada, de maltrato físico, por supuesto, ni psicológico, ni palabras raras, ni nada, ¿no? Es una cosa, no sé, muy pacto a nivel, como tú dices, inconsciente, ¿no? Y esto que estás Sí, hablando me suena mucho más en mi caso, yo no sé lo demás. sí. Mm, Curioso. Y a ver, estábamos por... Esto se entiende mejor quizá ahora, pero sí necesita que prefieras que él lo tome a que tú te lo quedes solo para ti y que reconozcas que no sabes qué es lo que no supone una pérdida para nadie. Eso es lo único que se tiene que añadir a la idea de que nadie tiene que perder para que tú ganes. Nada más. Es otra forma de decir que lo que yo soy existe de por sí, independientemente de todo lo demás. Por lo tanto, no necesito que nadie haga ningún tipo de sacrificio para satisfacerme. O dicho de otra forma, en palabras del curso, los que se consideran a sí mismos completos no exigen nada. Los que se consideran insuficientes ponen muchas condiciones para poder conservar esa idea débil de sí mismos. Hola Andrés. Hola. Yo quería plantear algo que ha estado ocurriendo en los últimos días y la petición de dos hermanos completamente distintos, de dos entornos distintos, acerca de ser más sensible en cuanto al punto en el que se encuentra la otra persona. Uh-huh. Para poner en contexto, la primera vez que se da esta situación, yo estaba teniendo una conversación con una persona y estaba haciendo preguntas que tocaban en traumas y cosas dolorosas para ella. Había otro testigo viendo esa situación y me comentó pues que yo parecía como un elefante en un jardín de flores. O sea, como que no había sido lo suficientemente sensible como para observar que estaba tocando temas dolorosos y que además la otra persona no tiene la información del curso, con lo cual no podía ir más allá en esa situación. Yo me quedé ya con esa con lo que me comenta ese testigo, ¿no? Y la siguiente situación que se da es en un grupo de orientación en el que yo veo activaciones por parte de dos compañeras y lo expongo. Entiendo que el contexto es el adecuado, que ese es el trabajo, sacar todo lo que se ve para poder ir más allá todos juntos, y entonces lo expongo. Y lo que veo es que no había disposición para ver lo que yo estaba comentando, y entonces yo en ese momento recordé, bueno, pues ya si no hay disposición no vas a insistir, ¿no? Recordé esa sensibilidad. Y dije, ok, pues está bien, no voy a insistir en algo que veo por los hechos que no va a llegar a ninguna parte. Pero aparece un testigo que me dice, o sea, yo creía que estaba siendo sensible y aparece un testigo que me dice que he pasado por alto lo que he visto para complacer. O sea, como si de alguna forma hubiera no querido ver, ¿no? Y yo explico que sí, que yo lo he visto, pero que no voy a seguir indagando donde veo que no hay disposición. Y llega el tercer testigo, todo esto en un radio de muy pocos días, que ya, o sea, es significativo, ¿no? Que ocurra esto 3 veces en pocos días. Igual, es en un grupo de orientación. Yo comento lo que estoy viendo detrás de una situación. Lo que percibo es que esa persona y yo estamos hablando idiomas completamente distintos, que lo
entre lo que yo quiero decir y lo que él interpreta hay un mundo, y trato de aclarar, poniendo énfasis en lo que significa para él y para mí cada cosa. El mensaje que recibo después, lo leo tal cual, es: y creo que conmigo sí que podrías practicar desarrollar la sensibilidad y yo aprender a respetar mis tiempos y decir cuándo necesito parar sin forzarme. Bien, entonces vuelvo otra vez con la sensibilidad y digo, ya son muchos testigos. No sé si es que yo soy muy torpe, si hay algo que se me está escapando o algo que convendría revisar. Parece que te están hablando de un ángulo ciego que tienes en tu percepción en cuanto a la relación con los demás. Los ángulos ciegos tienen que ver con que ese espacio está ocupado por algo más. Ese algo más suele ser la defensa de nuestra identidad. En la medida en que yo sienta la necesidad de defender mi identidad, no voy a poder percibir en su totalidad la situación. Solamente cuando estás libre de esa ocupación de estar defendiendo tu identidad, puedes observar una situación tal como es, porque no está revestida de esa necesidad. Así que a lo que se te está apuntando ahí es a que todavía hay una necesidad por tu parte de defenderte que te impide de reafirmarte, que te impide estar receptiva al otro. Y eso tiene que ver con lo que hablábamos al principio. Tú no te puedes permitir estar receptiva si lo que llegue de afuera puede poner en riesgo de alguna manera la imagen que tú quieres conservar de ti. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando llega la información, parte de esa información que tú interpretas que no se ajusta a lo que tú quieres reafirmar, la tienes que hacer a un lado. Y en su lugar lo que haces es emitir algún tipo de defensa, sea con argumentos o de la forma que sea. No importa la forma, pero el hecho es que el espacio de tu mente que tú destinas a defender esa franja que se ve amenazada es un ángulo muerto al cual el otro responde en tu actitud. Porque estás dando una respuesta sin tener en cuenta la totalidad de la información que te llega. No la puedes tener en cuenta porque temes que te pueda afectar. Este mecanismo sí lo reconozco muy bien en la primera situación, porque además yo me estaba defendiendo. Con lo cual, como me estaba defendiendo, no tenía el espacio para poder tener una visión completa de lo que estaba ocurriendo. Pero esta última situación con el compañero de orientación me parece algo completamente distinto. De hecho, yo estaba tranquila. O sea, lo que yo vi desde un inicio es como si pues sentía que no estaba viendo, o sea, que no nos estábamos entendiendo porque cada uno interpretaba una cosa distinta. Y mi intención era aclarar, bien, esto qué significa para ti, esto qué significa para mí. O sea, hablar un idioma común. Sí, pero ¿a través de qué medio? Pues Telegram. Claro. ¿Y consideras que es la mejor forma de resolver aspectos tan abstractos y tan sutiles? Claro, quizá ahí está el fallo, ¿no? Que no era el medio adecuado para hacer hincapié en ese tipo de cuestiones tan sutiles. Si tú tienes un deseo o un interés en resolver algo, ese interés por el medio que estás utilizando puede ser interpretado fácilmente como una insistencia y por lo tanto como una acusación de insuficiencia. Una acusación de insuficiencia mía hacia el compañero, ¿no? Sí. Si el compañero Como no se me siente entiendes, insuficiente y tú insistes, podría interpretar esa insistencia como una acusación de la que defenderse y a partir de ahí ya no es posible la comunicación. Ajá, o sea, esto tiene que ver con el medio.
Vale, y en la No, segunda... y no en la- necesariamente. O sea, si hubiera un mayor desarrollo o experiencia, cualquier medio podría valer, pero si se está practicando la comunicación, no es el medio más adecuado para la mejor Ujú. comunicación posible. Claro, sí, Porque, es que porque así es como... el otro está rellenando con sus interpretaciones la falta de información. Tu tono de voz, la intención, tu actitud, el otro no lo ve, entonces lo va a completar con su propia insuficiencia y a partir de ahí, al defenderse, se enturbia la comunicación. Claro, es como que en todas las circunstancias pierdo de vista matices que sí pueden hacer la diferencia. ¿Sabes? Pero yo los paso completamente por alto. Claro, es una cuestión de Y práctica. sí, así me siento, que debo practicar. Y en el segundo caso, donde yo estaba con esta cuestión a flor de piel, ¿sabes? Y no insistí porque vi claramente que no había una disposición. Y a mí no, y a mí lo que yo interpreté como esa sensibilidad a la situación, llega un testigo y me dice lo contrario, ¿sabes? Como no has hecho tu trabajo. Sí, pero ¿por qué darle total credibilidad al testigo? Puede ser un testigo del pasado. Mm, claro. Claro, es que en este momento de que me siento en intersección de la María del pasado y aprendiendo algunas cosas, como que hay testigos de lo nuevo y de lo antiguo constantemente. Entonces me pierdo. Ahí es donde me doy cuenta también que no tengo una referencia interna porque estoy me siento en una etapa de transición y me enredo entre los testigos del pasado y los testigos de lo nuevo. Todo eso necesita corroborarse para Con los demás asegurarse compañeros. de que efectivamente era la dirección correcta y que el testigo era solamente una indicación para ver dónde estabas tú realmente, si todavía respondías al pasado o a lo nuevo. Pero esa referencia te la va dando el tiempo. Si ahora observas esto y ves ese testigo que te dice que fuiste insuficiente y finalmente la situación se aclara, se vería de qué tipo de sistema de pensamiento es testigo esa persona. Mm, Cuando claro. la referencia se hace firme, entonces ya no hace falta corroborar nada, sino en todo caso se constata permanentemente que es la dirección correcta. Vale. Y porque en los dos casos, ¿no? La persona no ha sabido poner un límite. O sea, lo que entiendo es que yo le he dado perfecta forma, yo insistente, y como un elefante en un jardín de flores, le he dado forma a la perfección a su no saber poner límites. Eso sí. Vale. Y en algún momento, no sé si un intento de ser irresponsable, me he justificado como mentalmente, como, bueno, pues podía haberme dicho que parara, ¿no? Y no lo hizo. Pero eso ya son regateos. Ajá. O sea, lo Claro, que está también te ocurriendo, hablaría de mí. claro, el escenario es perfecto para representar cada pensamiento, cada matiz y detalle. Ahora, los podría o no podrían haber sido son formas de no aceptar y no responsabilizarse de lo que hay. Porque no podría haber sido de otra forma en ese momento. Ujú. Ahora es importante también dar un paso atrás y reconocer todo esto como un juego. Porque si ahora tú te preocupas por los testigos, por las opiniones o por valorar, como en el caso de Joaquín, tu propio avance, a partir de esto has caído completamente en la trampa. Esto debiera ser un juego mental en el cual aprendes cada vez con mayor capacidad a jugar al juego y a comprender sus reglas.
la forma en la que funciona. Sí, es que yo creo que en alguna parte aún hay muy profunda la creencia en el pecado, ¿no? Y muchas veces no sé no involucrarme en los errores. Y eso da forma con que cuando meto la pata hay un testigo que hay algún testigo que se lo toma personal y deja de alguna manera residuos. Claro. Claro. Porque si el pecado es real, es decir, si tú tienes la capacidad de hacer algo horrible, de atacar, eso tiene que ser compensado con un castigo. Desligarte del resultado es soltar el control. Y soltar el control significa, para una parte de tu mente, ser totalmente kamikaze en cuanto a las consecuencias de esa ausencia de control. Es decir, si necesitas, o lo que te ha dado una cierta sensación de estabilidad, es establecer una relación entre causas y efectos, siendo la causa la idea del pecado y el castigo su efecto, si tú ahora das ese paso atrás y sueltas cualquier expectativa, sueltas ese control, porque si ese control lo ejerces con respecto a ti, inevitablemente lo vas a ejercer con respecto a todo el mundo, como hemos visto antes, soltar eso, que para ti es control y por tanto seguridad, para una parte de tu mente significa precipitarte al caos. Va a haber tal acumulación de castigos que te van a destruir. Entonces prefieres estar en control. Y cuando haces algo con una buena disposición o actitud y te parece que más o menos todo está bien y que en todo caso sería cuestión del otro poner un límite, aparece el testigo del control. No, María, tú lo has hecho mal y por esa cosa mala que has hecho tienes que ser castigada. Por una parte te molesta, pero por otra te da una sensación de seguridad, de que puedo contar con el castigo como ajuste. La confusión aquí vendría en cuanto a malinterpretar la figura del testigo y que efectivamente te creyeras la película y dudaras de si lo has hecho desde el lugar correcto o no. Tal vez lo has hecho desde el lugar correcto con respecto a esa persona, pero el testigo no está siendo testigo de esa interacción con el otro, sino de tu sentimiento de culpa a otro nivel. La confusión vendría al mezclar los niveles. A ver, ¿y cómo sería esto? Si tú interactúas con tu mejor disposición con esta persona y, como dices, puede haber ciertos errores o matices o ajustes que hacer en la percepción, ¿no? Ser más sensible a dónde está el otro para ajustar la comunicación. Bien, eso es un nivel. Y puede ser que, como digo, haya cosas que mejorar ahí. Vale. Pero el testigo que se presenta, que te acusa de ser insuficiente, no lo hace en cuanto a esos matices, sino que es testigo de tu necesidad de utilizar el castigo como ajuste, que corresponde a otro nivel más profundo. Es decir, tu error de percepción en cuanto a la interacción con el otro no justifica la aparición de ese testigo. Ese testigo aparece para darle forma a tu idea de que el castigo ajusta tu insuficiencia, que va más allá de esos matices en cuanto a la comunicación. Claro, no tiene que ver con los pequeños ajustes que haya que hacer, sino con algo más profundo. Ajá. Pero el ego va a mezclar los niveles de modo que te confundas y creas que todo está mal con respecto a la forma de comunicarte. Lo cual reafirma la idea de insuficiencia. ¿Ves? Aparece el testigo que me dice que no soy suficiente a pesar de estar intentándolo, o de haberlo hecho de la mejor forma posible.
No, no es de eso el testigo. Es de mi creencia en el pecado. Sí. Sí, la verdad que está presente, ¿eh? No sé si estaría bien si se te ocurre algo para llevar a la práctica en cuanto el cambio de percepción entre el pecado y el error, porque sí es algo que veo constante. O sea, ya yo cometo un error y no sé verlo desde una, no sé salirme de él, no sé no identificarme con ese error. Cada vez que se comete un error, esto conlleva algún tipo de pago a través del castigo. Bien, identifica cómo te autocastigas a partir de cometer un error y trata de soportar la tensión al no castigarte. O sea, que identifique de qué manera, porque claro, todo castigo es autocastigo. Me autocastigo. ¿Y cómo soportaría la tensión de no castigarme si me estoy autocastigando? Primero tienes que identificar cómo lo haces y dejar de hacerlo, Y conscientemente. dejar de hacerlo. Porque es una Ajá. decisión que se toma. En lugar de que sea inconsciente, hazla consciente. Y luego Consciente. evítala. Sabiendo ya lo que estás haciendo, porque el problema del autocastigo es que lo justificas para poder llevarlo a cabo, si no nadie lo haría. Identifícalo como lo que es, hazlo consciente y determina dejar de hacerlo. Ujú. Y verás que surge una tensión, porque ese castigo que tú te infliges a ti misma es una manera de evitar lo que consideras que es un castigo mayor, que es el castigo de Dios mismo. Entonces, la forma de comprobar que no hay ningún castigo más allá del tuyo es dejando de castigarte. Por un Es una tiempo forma vas a de ganar. estar todo el tiempo desconfiada porque no crees que sea posible que no puedas ser castigada por algo que consideras que es horrible, un pecado. La diferencia es el error. Pero es que tú lo ves como un pecado, por eso requieres castigo. Claro. Es una forma de ganar inocencia, ¿no? Sí, de compensación. Vale. Muy bien. Pues gracias. ¿A ti?